Hola, sigamos leyendo esta aventura de Steve Saint, que regresa para el sepulcro de su tía en la selva amazónica con los Aucas, le llaman los asesinos, con los guaraníes que mataron a su papá, pero después fueron amorosos con él y fueron como su familia. Y le piden, después de estos muchos años, en el entierro de su tía, que vaya con su familia a vivir con ellos. Vamos a ver qué pasa. Operación Auca, tercer capítulo. Después de mi caminata de ida y vuelta a la casa de Wikita, el cuerpo me dolía por todas partes. Tenía arañazos y raspones en las piernas y brazos. No podía esperar a bañarme. Me puse a pensar en la mosca selvática que pone sus huevos en las cortaduras de la piel de la gente. Me acordé que cuando era niño vi a los guaraníes cloquear gusanos del cuerpo de otro. Con un dardo sin veneno en la mano, ponían la boca cerca del rojo absceso en el otro y comenzaban a hacer un ruido como el que uno hace para azuzar un caballo. Parece increíble, pero en realidad funciona. Mientras la persona cloquea el gusano, saca la cabeza del cuerpo fuera de la piel del afectado. Como relámpago, el guaraní le inserta el dardo y lo saca. Yo no quería gusanos en mis piernas, así que me fui al riachuelo que corría detrás de las casas de Dayuma y de la tía Raquel. Dayuma estaba allí y notó por la manera en que yo caminaba que estaba agotado y dolorido. Tengo nantablimo. Tengo medicina para el dolor, me informó. Es una mezcla de español y guau te debo. Tengo nantablimo. Imaginándome algún remedio exótico selvático, le dije que me gustaría tener su bimo. Dayuma regresó de su casa con la poción mágica envuelta en una hoja. Desenvolviéndola con todo cuidado, me entregó un tubo de Bengal y un frasquito de analgésicos. Tragué las pastillas de Dayuma y me recubrí los músculos adoloridos con el precioso Bengay que ya había estado atesorando con todo cuidado. La medicina hizo maravillas con mis dolores, pero me obligó a darme cuenta de una manera personal lo difícil que es para los guaraníes tener que depender de los extranjeros para conseguir medicinas que detuvieran la infección, curaran la malaria, mataran parásitos y resolvieran otros problemas físicos. Me di cuenta de que aunque el mundo exótico de los guaraníes se hubiera ligado inesperadamente con el mundo de afuera, los guaraníes no controlaban esa conexión. Me disgustaba mucho ver que el mundo de la edad de piedra de los guaraníes, que yo amé tanto cuando niño, estuviera cambiando. Por otro lado, me alegraba de que ahora incluyera por lo menos un frasco de remedios para el dolor y un ungüento para los músculos. Me alegrara que hubiera una radio de batería solar para saber si la avioneta vendría y a qué hora buscarme. La única manera de salir de la selva era pasar días subiendo y bajando a pie por cordilleras de lodo. Con el dolor de un corto viaje a la casa de Wikita me daba pavor apenas la idea de tener que pasar días enteros caminando, no solo horas. En esa tarde, mientras revisaba las pertenencias terrenales de la tía Raquel con Dayuma y su esposo, Komi, otros miembros del clan Wikitaidi comenzaron a reunirse con nosotros. Esa tarde era mi familia de la selva. Me tranquilizó darme cuenta de que ellos también sufrían como yo por la muerte de la tía Raquel. Una de las mujeres encontró una libreta de la única repisa de la pequeña choza y con cuidado comenzó a pronunciar las palabras que representaban los pequeños garabatos. Me detuve para ver lo que estaba leyendo. Era el primer libro escrito en lengua guaraní. Mientras continuamos revisando las cosas de Estrella, los guaraníes comenzaron a recordar cómo la tía Raquel había trabajado mucho para poner su habla en los pequeños rasgos sobre el papel para que pudieran aprender a leer los grabados que marcan la trocha de Dios. Los recuerdos de Kimo se remontaban incluso más y comenzó a hablar de su propio encuentro con mi papá, Jim, Ed, Pete y Roger, sentados en una hamaca en la choza de mi tía Raquel, mientras los ruidos nocturnos de la selva empezaban su hechizante presentación nocturna. Escuché con toda atención a Kimo. Aun cuando pasaron casi 40 años desde que mataron a mi papá, en realidad nunca habíamos hablado de ese día y yo quería saber más de lo pasado. Recuerdo haberme parado en el montículo cubierto de hierba que separaba nuestra casa de techo de zinc galvanizado y la pista de arena y grava de Shell. Era desde allí
que veía a mi papá despegar todas las mañanas hacia la selva. Siempre trataba de regresar por la tarde para verlo volver. Y a mí me parecía muy natural vivir en el mismo borde de la selva y tener una avioneta en la cochera en vez de un auto. No me di cuenta de que nuestras circunstancias eran únicas, sino hasta mucho más tarde. En realidad, la vida de mis padres comenzó de manera muy normal. Mamá se crió en Idaho, la familia de mi papá vivía en Pensilvania, se conocieron en California, en donde mi mamá estaba estudiando enfermería y mi papá estaba en el cuerpo aéreo del ejército estadounidense. Ambos, cada uno por su lado, decidieron seguir carreras para ayudar a gente menos afortunada que ellos. Se unieron a una organización llamada Alas de Socorro y fueron asignados a la pequeña nación de Ecuador, que se halla sobre la línea ecuatorial en la costa noroeste de América del Sur. Allí nacimos mi hermana mayor, mi hermano menor y yo. Para mí era mi casa y me encantaba. Todas las mañanas papá empujaba su pequeña avioneta Piper Cruiser para sacarle del hangar. Embarcaba la carga y los pasajeros que necesitaban llegar a destinos muy adentro de la interminable selva hacia el oriente. Mamá preparaba paquetes de medicina para los misioneros que vivían en las diferentes tribus en nuestra selva. Junto con una amiga ecuatoriana muy trabajadora, ella compraba carne, vegetales y otras provisiones y las envolvía para que papá las entregara. Cuando papá despegaba en su avioneta de 4 puestos y recubierta de tela, yo me despedía con la mano desde un montón de tierra. Luego con ansiedad esperaba su regreso, ya que eso era de veras emocionante. Todas las tardes cuando papá regresaba, a menudo venía cargado con una carga exótica que mandaban los misioneros y miembros de varias tribus que había visitado. Una tribu, los Shuar, eran cazador de cabezas. Le cortaban la cabeza a sus enemigos, le sacaban el cráneo y luego reducían lo que sobraba con arena caliente y hierbas. Llamaban a esos trofeos macabros y zanzas. Orgullosos llevaban sus cabezas encogidas y las exhibían en sus casas de troncos para demostrar su habilidad como guerreros. Los quechuas, otra tribu grande descendiente del imperio inca, eran menos volátiles. Sin embargo, también tenían unas historias de violencia y odio, temor pendiente de los temibles aucas, los guaraníes. La palabra auca comenzó a aparecer en conversaciones privadas en nuestra casa. Papá pasaba mucho tiempo practicando cómo bajar del balde. Había montado un carrete de cuerda fuerte en la avioneta donde estuvo el asiento derecho. La soga del carrete pasaba por un pasador sujeto en el puntal del ala. Alguien en el asiento de atrás, por lo general, Ed Macaulay, desenrollaba la cuerda mientras papá volaba. Cuando volaba en círculos, arrastrando unos 300 metros de soga, ya podía ver como el balde en el extremo de la cuerda caía al centro del círculo en el que volaba. Después de unas 3 vueltas completas, el balde de lona colgaba inmóvil en el aire, mientras que la brillante avioneta amarilla volaba en círculos por encima del balde. ¡Oh! El tío Ed desenrollaba más cuerda y el balde bajaba derecho hasta quedar suspendido a poca distancia del suelo. Una persona en tierra podía acercarse al balde y alcanzarlo. Entonces papá ascendía o hacía círculos más grandes poniendo tensión en la cuerda. Cuando la persona que sostenía el balde lo soltaba, la cuerda salía disparada hacia arriba y entonces comenzaba a recorrer un arco lento hasta que otra vez seguía el avión que se alejaba. Al principio papá desarrolló la bajada del balde porque había muchas aldeas pequeñas de la selva que no tenían pistas de aterrizaje. Papá podía haber dejado la carga en el paracaídas en esos diminutos desmontes de la selva, pero los pobladores casi nunca tenían radio, así que él no podía comunicarse con ellos o recuperar cualquier cosa, sino que hasta que inventó esa bajada de balde. En realidad, hasta consideró la posibilidad de recoger personas muy enfermas. Para tal ocasión practicó usando el perro de mi hermana. También experimentó con una comunicación de doble vía, atando un teléfono de baterías en el balde y usando el alambre del teléfono como cuerda del balde. Ahora sé que el ajetreo de estas actividades poco usuales justo antes de la Navidad de 1955 eran parte del plan que papá ideó con Ed Macaulay, Jim Elliot, Pete Fleming y Roger Youderian para hacer el primer contacto amistoso con los
violentos aucas. Los quechuas, sus enemigos históricos, los llamaban aucas o desnudos porque no usaban ropa. El término llegó a ser sinónimo de salvaje porque los aucas casi siempre mataban a los quechuas que se aventuraran a entrar a su territorio, rico en cacería. Los aucas también saqueaban las aldeas quechuas para robarse hachas de metal, machetes, matando con lanzas a todo el que se encontraran a su paso. Sin embargo, la matanza no era solo de un lado. Era igual de común para los quechuas disparar contra los aucas con sus escopetas como para los aucas matar con sus lanzas a los quechuas. Pero la violencia continua no fue la única razón por la que mi padre y otros querían alcanzar a esos aucas. La compañía petrolera Shell acababa de salir de la selva tropical ecuatoriana, donde empleó mucho esfuerzo y dinero para comprobar que había considerables reservas de petróleo ocultas en las profundidades de la superficie escabrosa de la selva. Una de las frustraciones que motivaron la salida de la compañía fue la amenaza constante de los ataques contra sus empleados de parte de los astutos guaraníes o aucas. La gigantesca compañía, con toda su tecnología y recursos, no pudo vérselas con los nómadas de la selva armados con lanzas, cuyo territorio estaba siendo invadido. En la selva tropical, los guaraníes tenían la ventaja de estar en terreno conocido. Sin embargo, la necesidad y la codicia por el petróleo hicieron imprescindible que la Shell y el gobierno ecuatoriano encontraran una solución. Corrían los rumores de que tanto la Shell como el gobierno querían destruir a la tribu, o por lo menos empujarlos más adentro de la selva y lejos de los territorios que se dicen ricos en petróleo. Papá y sus amigos llegaron a respetar y a querer a muchas tribus de la selva, los quechuas, los shuar, los satra, los apenas sobrevivientes záparos. Motivados por la compasión por los poco conocidos aucas y el deseo de darles una oportunidad de vivir temporal y eternamente, decidieron intentar entablar un contacto amistoso antes de que esa gente fuera exterminada o empujada más adentro de la selva y más allá de la posibilidad de contactarlos. Primero tenían que encontrarlos. Los aucas eran seminómadas, viviendo en pequeños grupos, mudándose con frecuencia de una parte, supongo que dice a otra, de una parte a otra de la selva, sí. Esto aseguraba una provisión constante de cacería. También daba tiempo para que los huertos de un área maduraran mientras cosechaban y comían de otro en otra área. Pero había otra razón importante para mudarse con frecuencia. Quedarse en un sector por un periodo largo los hacía vulnerables a los enemigos de su tribu. Papá comenzó a hacer excursiones sobre el territorio guaraní, las que antes evitó. Aún con apenas 5 años, yo sabía que esto era un riesgo gigantesco. Si papá hubiera tenido que aterrizar de emergencia y sobrevivía a un accidente, lo más probable era que los aucas lo mataran. Papá comenzó a almacenar gasolina en la casa de los Macuri, en Arahuno. El tío Ed y su familia se mudaron a una de las bases abandonadas de la compañía petrolera Shell, junto con el borde de territorio guaraní. Los quechuas que vivían en una aldea cercana los visitaban durante el día, pero ninguno de ellos podía dormir o construir casas de ese lado del río. Los Maculi aceptaron el riesgo de vivir ahí porque estaban cerca de la pista de la compañía petrolera. También pensaron que al vivir en el lado auca del río, a lo mejor impulsaba a ese pueblo violento a intentar hacer contacto amistoso por iniciativa propia. Después de hacer vuelos regulares, papá recogía a él y volaban de arriba abajo sobre los muchos ríos y riachuelos del territorio auca buscando sus casas. Encontraron un desmonte abandonado que tenía un huerto activo muy adentro, al norte del territorio guaraní. Por desdicha, estaba demasiado lejos para ser una posibilidad de contacto. Él sabía que tenía que haber aucas viviendo más cerca, ya que había frecuentes ataques como los quechuas cerca del Arajún. Los quechuas también encontraban pisadas de aucas cerca de la casa de los Macaulay. La amenaza era tan real que papá puso una pequeña cerca eléctrica alimentada por baterías para desanimar a los aucas a fin de que no se acercaran a la casa lo suficiente como para satear a alguien adentro. Un día, papá estaba llevando a Pete Fleming y a 2 quechuas a la conferencia bíblica del sur del territorio auca. Volando desde Arajuno tenía que o bien circunvalar por completo el territorio auca o tomar la vía más directa y volar por encima del mismo. Papá, fuera de su costumbre, tomó el atajo. Más o menos a la mitad del camino, los quechuas comenzaron a gritar: ¡Casas de auca! ¡Casas de auca!
En verdad había un pequeño desmonte junto al río. Estaba apenas a unos 15 minutos de vuelo de la Juno. Eso es lo que papá y sus amigos estuvieron buscando y esperando. La operación AUCA estaba en marcha. Yo apenas era un niño. Y por cierto, no era parte de la planificación, pero era la sombra de mi papá. Y oí lo suficiente para saber que eso era una gran aventura. Nunca les tuve miedo a las culebras venenosas, las boas constrictoras, pirañas ni a los accidentes aéreos. Solía presenciar los resultados de esas amenazas de la selva. Pero la muerte con lanzas AUCAS nunca era un accidente. Ahora mis tíos y mi propio padre iban, bueno, dice tíos porque eran como sus tíos, y mi propio padre iban a tratar de hacer contacto con esa gente. Me emocionaba todo lo que estaba pasando, pero temía por lo que pudiese pasar. Un día, una semana después de Navidad, papá cargó la avioneta y voló hacia la selva. Pero esa vez no regresó. La tía, Olive, o esposa de Pete, había venido a quedarse con nosotros mientras Pete estaba con papá. No era raro que papá pasara una noche en la selva, pero esta vez no regresó por varios días. No me di cuenta de que estaba usando Arajuno, donde vivían los Macaulay, como base temporal, pero yo sabía que él estaba bien, porque mamá hablaba con él todos los días por radio y marcaba en su mapa dónde estaba cuando volaba, como siempre lo hacía. Los nombres de los lugares de los que hablaban eran extraños para mí, pero a esa edad esos detalles no me parecen importantes. Ellos hablaban de los vecinos, la ciudad terminal, la playa de Palmas. Mientras papá estaba fuera, John Keenan, el piloto nuevo que llegó a ayudar a papá poco antes, estaba haciendo todos los vuelos regulares en la ausencia de papá. Mientras mamá trazaba el vuelo de papá, usaba una frecuencia diferente que nadie de los que pertenecía a nuestra red de radio empleaba. Nos habían dicho a Katy y a mí que no le habláramos a nadie de lo que papá estaba haciendo. Todo era un gran secreto. Lo que yo no sabía en ese entonces era que había gente que no quería que hiciéramos contacto pacífico con los AUCAS. Dicho en forma franca, si se establecía un contacto amistoso, ya no se podría considerar a los AUCAS como salvajes y la percepción popular de que el único AUCA bueno es el AUCA muerto ya no sería válida. Mientras se los consideran hostiles, se les podría exterminar más rápida y permanentemente. Mientras seguíamos examinando las posesiones de la tía Raquel, regresando a la actualidad del libro. Después de su funeral, los guaraníes la recordaban con nostalgia y todo lo que hizo por ellos. Entonces la conversación cambió a mi padre. Presté más atención, queriendo absorber toda esa información que pudiera tener sobre él. Mientras la tía Raquel vivía, nunca les preguntó a los guaraníes en cuanto a los sucesos en torno a la muerte de mi papá. Nunca quiso que los guaraníes pensaran que ella estaba tratando de averiguar quién mató a mi papá con su lanza. Tayuma le dijo a la gente que temía que si ella descubría que mató a su hermano, otros de la familia podrían venir a vengar la muerte de mi papá. Los guaraníes divulgaron alguna información por ellos mismos, pero siempre era de naturaleza general, escasos detalles. Cuando se dieron cuenta que la tía Raquel evitaba el tema, ellos también lo evitaron. Pero ahora que habíamos enterrado a Estrella, o sea, la tía Raquel, ellos pusieron el tema sobre el tapete otra vez. Tenían asuntos sin resolver y yo también. Me contaron cuando se aterraron, cuando por primera vez la abeja de madera voló sobre su aldea y cómo una cuerda larga cayó sobre la... Papá supo que los AUCAS quizás se asustarían, así que cortó el mango de una de las escobas de mamá y la puso un gancho en uno de los extremos. Lo sujetó a la cuerda del balde. Cuando el palo de la escoba con los regalos atados chocaba con la tierra, se caía y papá y el tío Ed recuperaban la soga. Las notas del diario de papá cuentan en la segunda o tercera entrega, uno de los guaraníes salió corriendo del escondite y empuñó el balde. ¿Quién fue?, les pregunté a los guaraníes. Mincaye agarró... pero no se los dijo gritando. ¿Quién fue?, se los preguntó. ¿Quién fue ese que agarró el balde? Mincaye agarró la cuerda de la abeja de madera, contestaron. Se habían imaginado que si él llegaba primero podía distribuir los regalos haciéndolo el hombre grande. En una de las entregas de regalos dijeron, la abeja de madera les llevó una gallina. Antes de que pudiera preguntar yo lo que hicieron con ella, la agua me informó. Nos la comimos muy contentos. Mincaye me informó.
Recibimos una cabeza de hacha y otra hacha, un machete y otro machete y otro. También recibimos cuchillos, gallinas y ollas de aluminio. 2 y cintas y botones, recordaba mi calle. También recibimos una camisa blanca, como habíamos visto que se vestía un quechua cuando lo matamos con lanzas, pero no sabíamos cómo ponérnosla. Los guaraníes supusieron que si querían seguir recibiendo regalos, ellos tenían que dar algo a su vez. Mandemos a la abeja de madera un yohueta, la cresta de un tucán, carne de mono ahumada, algunos peines y un perico, me dijo alguien. Yo sabía lo del perico porque papá me lo había dado a mí. Mi compañero fue por un largo tiempo. Papá y Ed Macaulay hicieron la mayoría de las entregas de regalos. Los guaraníes me dijeron que pensaban que mi papá era el tempo mayor, o sea, el guerrero más viejo y con más experiencia, como Wikita lo era para ellos. Los guaraníes me preguntaron si mi papá y sus amigos en realidad tenían palos que matan, porque me preguntaban algo que ya, ¿por qué me preguntaban algo que ya sabían? Me pregunté, las fotografías y películas que papás y sus compañeros tomaron en la playa de Palmas mostraban que tenían por lo menos pistola, escopeta, rifle de supervivencia de papá. Yo estaba seguro de que cada uno de los 5 hombres tenía por lo menos una pistola, pero sabía que habían decidido que ninguno de ellos lo usaría en contra de los Aucas, ni siquiera en defensa propia. Habían oído que los Aucas les tenían miedo a las armas y siempre huían cuando oían un disparo, así que parecía prudente llevarlas. Si tenían pistolas, no tenían que dispararle a las Aucas, pero si no las tenían, abandonarían la opción de usarlas para asustarlos si se atacaban. Además, podrían necesitar las armas para cazar o defenderse de las demás amenazas de la selva. Si tenían tiamo con ellos, respondí, ratificando lo que ya sabían. La tía Raquel y Dayuma mucho tiempo atrás les explicaron por qué los extranjeros no los habían matado. Porque eran seguidores de Dios, que sabían que estaban listos para ir al cielo, pero los Aucas no lo estaban. Pero aún después de tantos años de oír la ratificación otra vez, tranquilizó a los guaraníes. Mencionar el tema de la playa de Palmas fue muy emotivo para los guaraníes, que se reunieron conmigo en la casa de tía Raquel. También fue emotivo para mí. Recordé cómo esperé día tras día el regreso de mi héroe. Después de que papá estuviera fuera por unos días, mucha gente comenzó a llegar a nuestra casa. Aviones grandes que nunca habíamos visto aterrizaron en la pista, pero todo el que quería que mi padre regresara. Todo lo que quería era que mi padre regresara. Por fin una tarde, mi mamá me llamó a casa y me llevó a su dormitorio. Lo siento, pequeño Steve, me dijo, papá nunca va a regresar a vivir con nosotros. Mi mundo se comenzó a hundir mientras mi pequeña mente se llenaba con todo tipo de preguntas. ¿Por qué mi papá no va a querer regresar a casa? Él me quiere, nos quiere tanto como lo queremos a él. Además, ¿dónde va a vivir sin nosotros? Se ha ido a vivir con Jesús, explicó mamá. Ah, vaya, pensé eso, era diferente. Eso era lo que papá me había dicho que deberíamos esperar. Un día ir al cielo a vivir con el que nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Pero no entendía por qué papá no nos había llevado con él. Con el paso de los años, a menudo me pregunté qué fue lo que pasó cuando Wikita, Kimo, Dewey, Nampa y Mincaye atacaron a papá y a sus amigos. ¿Cómo, después de intercambiar regalos por 3 meses, pudieron todavía odiar a 5 hombres lo suficiente como para matarlos? De niño, vi fotografías de la avioneta de papá destrozada en la playa de Palmas. Parecía estar desnuda, muerta sobre la orilla de la arena. La tela atada a sus alas y fuselaje colgaban en jirones de su esqueleto como un pájaro mutilado con un ala apoyada sobre la arena. Los machetazos dejaron huella en el marco de metal. Si gastaron tanta energía matando a la abeja de madera, solo podía imaginarme lo que hicieron a papá y a mis tíos. Ahora, 38 años después, me di cuenta de que podía hacer preguntas. Ellos sacaron el tema a colación y era claro que también se sentían acosados por preguntas. Ahora podía al fin descubrir por qué mi papá y mis tíos murieron. ¿En realidad se habían dejado matar para que los guaraníes pudieran vivir? Fin, este duró bien poquito, miren. ¿Qué situaciones tan difíciles, ¿no? Y cómo los Aucas tenían una fama de asesinos. Porque sí, así era como vivían. Y no es
no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. A lo mejor no se trata de asesinos con lanzas, pero sí vivimos en una civilización hostil. La verdad es que sí, quizás no te han lanzado una lanza y te han lastimado, pero a lo mejor te han lanzado un chisme, una injuria, o a lo mejor una cara, una mala cara, o qué tal en las escuelas, el bullying. Hay tantas cosas y podemos nosotros agarrar y etiquetar a esas personas, pienso, y quererlas destruir, quererlas alejar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros las vamos a alejar totalmente o las vamos a destruir. ¿Vamos a hacer lo mismo que hacen ellos? O quizás podemos ver la manera en que ellos conozcan las bondades de Dios. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos verlos como Dios los ve y pudiéramos hablarles de que hay otra manera de actuar? Esos augas no conocían esa otra manera de actuar. Toda la vida habían sido así violentos. Y mucha gente así ha vivido a tu alrededor. No juzguemos tan pronto. Pidámosle a Dios oración para que podamos ver nosotros las cosas como Él las ve y no reaccionar con esas emociones, porque siempre somos egoístas y nuestras emociones van a ser no muy buenas. ¿Qué les parece? Nos vemos mañana.